En las sombras profundas de Kingsbury Run, donde el humo de las locomotoras se mezcla con la neblina ácida de un Cleveland devastado por la Gran Depresión, nació una pesadilla que ni siquiera la justicia pudo contener. El suelo, una amalgama de hollín, barro y desperdicios industriales, se convirtió en el cementerio improvisado de un depredador cuya sed de sangre solo era superada por su escalofriante precisión técnica. Aquí, la miseria no solo era económica, sino profundamente humana. La historia comienza con el hedor a descomposición flotando sobre el lago Erie. En septiembre de 1934, el torso de una mujer fue escupido por las aguas. Le faltaban las rodillas y la cabeza, cortes limpios que revelaban la mano de alguien que conocía la anatomía humana. Fue bautizada como la Dama del Lago, la primera de una serie de víctimas que serían despojadas no solo de su vida, sino de su identidad y su humanidad. El horror real se manifestó un año después, cuando 2 hombres fueron encontrados en el barranco de Jackass Hill. Estaban desnudos, decapitados, y sus genitales habían sido extirpados con una frialdad mecánica. Uno de ellos era Edward Andrassy, un delincuente de poca monta, pero el otro permaneció como un enigma. Su piel había sido tratada con un reactivo químico que la volvió rojiza y curtida, como si el asesino hubiera intentado preservar su trofeo. Este hallazgo marcó el inicio de la era del carnicero loco, un fantasma que caminaba entre los parías. El modus operandi era siempre el mismo: una decapitación quirúrgica, a menudo realizada mientras la víctima aún respiraba, seguida de un drenaje meticuloso de la sangre. El asesino no era un maníaco desordenado, era un artista del horror. Sus herramientas, probablemente bisturíes o cuchillos de carnicero profesional, cortaban la columna vertebral entre las vértebras con una facilidad que aterrorizaba a los forenses locales. No había marcas de sierra, solo la separación limpia de la carne y el hueso. En 1936, el terror se intensificó con el hallazgo de Florence Polillo. Sus restos fueron dejados en una canasta detrás de un establecimiento comercial, cortados en pedazos tan precisos que parecían piezas de un rompecabezas macabro. El carnicero estaba jugando con la policía, desafiando a las autoridades a detener una carnicería que parecía no tener fin. Cada cuerpo era un mensaje, una declaración de poder sobre los ciudadanos más vulnerables de la metrópolis. El caso llegó a oídos de Eliot Ness, el hombre que había derribado a Al Capone. Ness, con su reputación de hierro, se enfrentó a un muro de silencio y barro. Kingsbury Run era un laberinto de chabolas donde los hombres sin nombre desaparecían sin dejar rastro. El detective intocable se encontró persiguiendo a una sombra en un campo de batalla, donde la pobreza era el mejor aliado del criminal. La presión mediática era asfixiante, y la ciudad exigía una cabeza para calmar el pánico que se sentía en las calles. En junio de 1936, el hombre tatuado apareció cerca de las vías del tren. Su cabeza fue encontrada en un saco, pero su cuerpo mostraba 6 tatuajes distintivos que deberían haber facilitado su identificación. A pesar de que miles de personas vieron su máscara de muerte en la exposición local, nadie supo quién era. Era como si el asesino eligiera específicamente a personas que el mundo ya había olvidado, borrando sus huellas antes de que el primer corte tocara la piel. Los crímenes continuaron con una regularidad espantosa. En julio de 1937, otro torso femenino fue encontrado en el lago, seguido por restos en vertederos y zonas industriales. Las víctimas eran mutiladas con una furia controlada. A veces meses después de su desaparición, el asesino mantenía los cuerpos, conviviendo quizás con los restos antes de deshacerse de ellos. El nivel de control psicológico sobre su propia obra sugería una mente fría, calculadora y posiblemente protegida por un estatus social. Eliot Ness, desesperado por detener la sangría, ordenó la destrucción de Kingsbury Run,
En una noche que parecía sacada de una película de guerra, la policía prendió fuego a las colonias de vagabundos. Miles de desposeídos vieron cómo sus únicos refugios ardían, mientras Ness esperaba que el fuego expulsara al monstruo. Fue un acto de fuerza bruta que manchó su carrera para siempre. Una medida extrema que solo sirvió para dispersar el mal por los callejones más oscuros de la ciudad. El principal sospecho fue Francis Sweeney, un cirujano con un pasado turbio y problemas mentales. Sweeney era el primo de un influyente congresista, lo que lo hacía casi intocable. Cuando Ness lo interrogó en una habitación de hotel durante una semana, Sweeney falló 2 pruebas del polígrafo. Sin embargo, no había pruebas físicas directas. El asesino era demasiado cuidadoso. No dejaba huellas dactilares ni rastros biológicos que pudieran vincularlo a la escena de los desmembramientos en el barro. Sweeney fue internado voluntariamente en un hospital psiquiátrico poco después, y las postales burlonas empezaron a llegar a la oficina de Ness. Eran notas crípticas, cargadas de sarcasmo, que recordaban al detective que el carnicero seguía libre, observando desde la seguridad de un sanatorio o desde las sombras de un nuevo hogar. El misterio nunca se cerró oficialmente. Los 12 asesinatos canónicos quedaron como una cicatriz en la historia criminal de los Estados Unidos. Se habla de otras víctimas, de cuerpos encontrados en trenes que viajaban hacia el oeste, sugiriendo que el carnicero del torso pudo haber sido un viajero incansable de la muerte. La precisión de sus cortes sigue siendo objeto de estudio, una mezcla de conocimiento médico y una depravación que roza lo sobrenatural por su falta de empatía. Hoy, las vías del tren en Kingsbury Run siguen ahí, rodeadas de una vegetación salvaje que intenta cubrir el pasado, pero cuando la lluvia cae sobre Cleveland y la niebla se vuelve espesa, es imposible no imaginar al hombre del bisturí esperando en el muelle. El horror de lo que hizo, la forma en que redujo seres humanos a simples trozos de carne organizada, sigue siendo uno de los relatos más perturbadores de la crónica negra mundial. El legado de Eliot Ness quedó empañado por su fracaso, demostrando que incluso el hombre más íntegro puede perderse cuando se enfrenta a una oscuridad que no tiene rostro ni nombre. El carnicero de Cleveland ganó la partida, llevándose consigo el secreto de sus motivos y la identidad de sus víctimas. Solo queda el eco de sus actos, la visión de torsos pálidos bajo la luz de una linterna, y la certeza de que el mal, cuando es ejecutado con tal precisión, es capaz de volverse eterno en la memoria colectiva de una nación que aún teme a las sombras de la Gran Depresión. La crueldad con la que este asesino operaba no tenía precedentes en la época. Al abrir el pecho de sus víctimas, a menudo lo hacía con un solo tajo firme, exponiendo los órganos internos con una claridad que solo un experto podría lograr. No había signos de lucha en la mayoría de los casos, lo que indica que las víctimas eran drogadas o sometidas rápidamente. El silencio de los barrancos devoraba los gritos, y el fluir de la sangre se perdía entre los desperdicios tóxicos de las fábricas de acero que rodeaban la zona. Cada vez que un nuevo resto aparecía, el pánico se apoderaba de la población, que veía en el carnicero a una entidad casi demoníaca. La policía de Cleveland, desbordada y sin recursos modernos de forense, se veía obligada a recurrir a métodos rudimentarios que a menudo contaminaban las pocas pruebas existentes. La falta de comunicación entre los distintos departamentos y la presión política hicieron que la investigación fuera un caos desde el principio. El asesino sabía esto y lo aprovechaba, dejando los cuerpos en las fronteras de las jurisdicciones para causar confusión y retrasos en la respuesta oficial. El detalle de las extracciones de órganos era particularmente alarmante. En algunos casos, el corazón o los riñones habían sido removidos con tal cuidado que parecía un trasplante fallido. Esto refuerza la teoría de que el perpetrador tenía acceso a instalaciones médicas o al menos a un lugar privado con agua corriente y una mesa de disección. Imaginar el sótano de una casa respetable en Cleveland convertido en un matadero humano es lo que hace que este caso sea tan profundamente perturbador para cualquier investigador. Las historias de los supervivientes de la Gran Depresión que dormían cerca de Kingsbury Run
Hablan de figuras sombras que se movían entre los vagones de tren a altas horas de la noche. Algunos decían haber escuchado silbidos suaves seguidos de un golpe seco, pero nadie se atrevía a mirar. El miedo al carnicero era mayor que el hambre. La ciudad se convirtió en una trampa de acero y cemento, donde los más pobres eran el ganado de un hombre que se creía un dios de la muerte. La sombra de Ness se alargaba cada vez más, consumido por la obsesión de capturar a Sweeney. Se dice que el detective gastó su propia fortuna intentando encontrar la prueba definitiva, pero solo encontró callejones sin salida. La frustración de Ness se transformó en una depresión profunda que eventualmente lo llevaría al alcoholismo y a la ruina. El carnicero no solo mató a sus víctimas, sino que también destruyó la vida del hombre que juró detenerlo, cobrándose una última pieza de caza. El final de la historia es un vacío absoluto. No hubo confesiones finales. No hubo tumbas marcadas para los desaparecidos. Cleveland intentó olvidar, enterrando el barranco bajo nuevas construcciones y puentes modernos. Pero bajo el asfalto, el recuerdo de la carne cortada y la sangre drenada sigue palpitando. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad ignora a sus miembros más débiles, dejándolos a merced de los monstruos que siempre acechan en las periferias de la civilización. El carnicero del torso de Cleveland permanece como el arquitecto de una pesadilla perfecta, un hombre que utilizó el caos de su tiempo para esculpir el horror en su forma más pura. Sus víctimas, ahora solo números en archivos polvorientos, representan el costo humano de una era de desesperación. Y en el centro de todo, el brillo de una hoja afilada, reflejando la luz de una farola de gas, esperando el próximo tajo, el próximo silencio, la próxima vida que será borrada de la faz de la tierra sin dejar más que un torso en el fango. El carnicero no solo buscaba matar, buscaba desmantelar la esencia misma de lo que significa ser humano. Al remover la cabeza, borraba el rostro, la voz y el alma de la persona. Al remover los genitales, borraba el futuro y la identidad sexual. Lo que dejaba era simplemente materia orgánica, un recordatorio de nuestra propia fragilidad biológica frente a la violencia extrema. Esta deshumanización es lo que hace que el caso sea un referente en la psicología criminal moderna y un tema recurrente en el horror. Cada párrafo de esta historia es un paso más hacia el abismo de Kingsbury Run. La atmósfera se vuelve más pesada con cada detalle, con cada descripción del metal entrando en contacto con la piel cálida. Es un relato que no admite finales felices ni justicia poética. Es la cruda realidad de un mundo que, en sus momentos más oscuros, permitió que un monstruo caminara libremente, dejando tras de sí un sendero de carne y misterio que nadie ha podido desvelar hasta el día de hoy. Cleveland guarda sus secretos bajo llave, pero el carnicero sigue siendo el dueño de la oscuridad que habita en las vías del tren. Su nombre real puede que se haya perdido, pero su obra permanece como un monumento a la crueldad absoluta. Al final del día, todos somos carne y hueso, y el carnicero lo sabía mejor que nadie. Su legado es un recordatorio de que, a veces, los monstruos ganan y se retiran a la paz de las sombras, dejando que el resto del mundo intente explicar lo inexplicable mientras el tiempo borra las últimas huellas de su paso por la tierra. La precisión del desmembramiento sugería una familiaridad con la muerte que solo se adquiere en los campos de batalla o en las salas de autopsias más concurridas. El asesino no mostraba signos de duda. Sus cortes eran directos, decididos, sin vacilaciones que indicaran remordimiento o miedo a ser descubierto. Era como si estuviera realizando una tarea cotidiana, una rutina necesaria para su propio equilibrio interno, una forma de arte que solo él podía comprender en su totalidad. Las herramientas que utilizaba eran cuidadas con esmero, mantenidas siempre con un filo capaz de atravesar tendones y ligamentos con la mínima resistencia. Se especulaba que podía llevar un maletín de médico, pasando desapercibido por las calles de Cleveland, como un profesional que regresaba tarde de una urgencia. Esta posibilidad añadía una capa extra de terror. El hombre que te salvaba la vida durante el día podía ser el que te arrebataba la identidad por la noche.
La paranoia se extendió a los hospitales y carnicerías de la región, donde cada empleado era observado con sospecha por sus propios compañeros. El silencio que rodeaba a las víctimas era total. Muchos de ellos no tenían parientes conocidos, o sus familias los habían dado por perdidos años atrás debido a la situación económica. Esta desconexión social facilitaba el trabajo del carnicero, ya que no había nadie que denunciara las desapariciones de inmediato. Para cuando se encontraba un torso, la pista ya estaba fría y el asesino había tenido tiempo suficiente para limpiar su equipo y buscar a su próxima presa en los comedores sociales. El impacto en la cultura popular de Cleveland fue devastador. Durante décadas, los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a los barrancos después del atardecer, usando al carnicero como una figura de terror real, mucho más temible que cualquier fantasma de cuento. Las canciones y poemas de la época reflejaban esta angustia, describiendo al hombre sin rostro que vigilaba desde los puentes ferroviarios. La ciudad nunca volvió a ser la misma, perdiendo esa inocencia industrial para convertirse en un lugar de secretos oscuros. Incluso después de que Sweeney fuera internado, la duda persistía. ¿Y si había más de uno? ¿Y si el carnicero había entrenado a un sucesor en las artes de la disección humana? Algunos crímenes posteriores en otras ciudades mostraban similitudes inquietantes, lo que alimentaba la teoría de un asesino itinerante o de un culto a la muerte que operaba en las sombras de los ferrocarriles nacionales. El misterio se alimentaba de la falta de respuestas, creciendo como una mancha de aceite sobre la historia. La figura de Eliot Ness terminó sus días en la sombra de este caso. El hombre que una vez fue el símbolo de la ley en Estados Unidos murió casi en la pobreza, con su corazón debilitado por el estrés y el alcohol. Muchos dicen que en sus últimos momentos todavía mencionaba el nombre de Sweeney, obsesionado con la captura que nunca pudo realizar. Es el destino trágico de quienes intentan mirar demasiado tiempo al abismo, sin esperar que el abismo también los mire a ellos. El carnicero de Cleveland es, en última instancia, el recordatorio de que la verdad puede ser mucho más aterradora que la ficción. No hay giros argumentales ni revelaciones de último minuto que traigan paz a las víctimas. Solo hay el silencio de Kingsbury Run, el ruido del metal sobre el hueso y el fluir interminable del río Cuyahoga, que se lleva consigo los restos de una tragedia que todavía hoy, casi un siglo después, nos obliga a mirar hacia atrás con un escalofrío en la espalda. La historia del carnicero loco no es solo una crónica de crímenes, es un estudio sobre la fragilidad de la civilización frente a la barbarie pura y la capacidad del mal para ocultarse a plena vista en medio de la miseria más absoluta de una nación en crisis. El aire en la oficina de seguridad pública estaba cargado de un humo denso que parecía no disiparse nunca. Ness revisaba las fotos de las autopsias una y otra vez, buscando un patrón que se le escapaba. El cadáver número 8, encontrado en un saco de arpillera, mostraba signos de haber sido mantenido en refrigeración o en un sótano muy frío antes de ser desechado. El asesino no tenía prisa. Cada corte en el cuello de las víctimas revelaba una técnica que evitaba que la sangre salpicara las paredes, indicando que el proceso se realizaba con el cuerpo colgado o en una posición específica para facilitar el drenaje gravitatorio. La brutalidad no era un acto impulsivo de odio, sino una operación logística diseñada para la máxima eficiencia y el mínimo rastro. Las descripciones de los forenses mencionaban a menudo la falta de contusiones en el resto del cuerpo, lo que sugería que las víctimas aceptaban su destino o estaban totalmente incapacitadas. El terror psicológico de saber que alguien en la ciudad poseía tal control sobre la muerte era insoportable para los ciudadanos. Los periódicos locales, como el Cleveland Press, alimentaban el fuego del pánico con titulares sensacionalistas que llamaban al asesino el fantasma de los barrancos. Cada edición vendía miles de copias, pero no aportaba ninguna pista real que ayudara a los agentes en el terreno. La policía patrullaba las vías con perros, pero el olor a queroseno y residuos químicos de las fábricas cercanas confundía a los animales. Era el crimen perfecto en el lugar perfecto.
La vida de las víctimas, antes de encontrarse con el bisturí, era una sucesión de desgracias. Hombres que habían perdido sus granjas en el Medio Oeste y mujeres que habían huido de maridos maltratadores. Todos terminaban en las filas de sopa de Cleveland. El carnicero los observaba, seleccionando a los más aislados, a los que nadie echaría de menos durante semanas. Esta selección depredadora es lo que le permitió operar durante años sin ser detectado. El laboratorio criminalístico de la época intentó analizar las fibras encontradas en los sacos, pero la tecnología era limitada. Solo sabían que el hilo era de origen industrial, común en las fábricas de Cleveland, lo que no ayudaba a reducir el número de sospechosos. La frustración crecía en el departamento de policía, donde los agentes más veteranos empezaban a creer en explicaciones sobrenaturales para la capacidad del asesino de desvanecerse en el aire. Mientras tanto, en las cenas de la alta sociedad de Cleveland, se comentaba en voz baja sobre la posibilidad de que el carnicero fuera uno de ellos, un hombre con educación y medios que encontraba en el desmembramiento una liberación para su propia locura interna. La figura del Dr. Sweeney encajaba en este perfil, pero su red de protección familiar era un muro infranqueable. Ness sabía que estaba cerca, pero en el mundo de la política y el poder, la verdad a veces es menos importante que las apariencias. La quema de las chabolas fue el acto final de un hombre desesperado por recuperar el control de una ciudad que se le escapaba de las manos. Al ver las llamas devorar el hogar de miles de inocentes, Ness sintió que estaba quemando su propia alma. El carnicero de Cleveland no fue detenido por la ley, sino que simplemente dejó de matar en esa jurisdicción, quizás mudándose a otras tierras o sucumbiendo a su propia locura en el anonimato. Su sombra se proyecta sobre cada misterio sin resolver de la era de la depresión, un recordatorio de que la maldad puede ser tan afilada y fría como el acero quirúrgico. Los restos de las víctimas que nunca fueron identificadas descansan en tumbas sin nombre, sus historias perdidas para siempre en el fango de Kingsbury Run. Pero el relato de sus muertes, contado con la crudeza necesaria para honrar la realidad de su sufrimiento, sigue siendo una parte esencial del tejido oscuro de Cleveland. El carnicero del torso no fue un mito, fue una realidad de carne y sangre que nos obliga a cuestionar la seguridad que sentimos en nuestras ciudades modernas. Al final, el silencio es el único testigo que queda de las noches en el barranco. Un silencio que solo se rompe por el paso de un tren lejano y el recuerdo de una hoja que brilla en la oscuridad. La meticulosa forma en que se separaban las extremidades, retirando los huesos de sus cuencas sin astillarlos, habla de un hombre que amaba su oficio. No había rastro de sadismo sexual convencional, sino un placer derivado del ordenamiento de la materia muerta. El carnicero era un taxidermista de humanos, un hombre que veía en el cuerpo un objeto para ser desmontado y analizado. Esta frialdad es lo que lo diferencia de otros asesinos en serie de la historia y lo coloca en un lugar aparte en la galería de los monstruos. Cada vez que alguien camina hoy por las zonas regeneradas de Cleveland, camina sobre los ecos de estos crímenes, sobre una tierra que bebió la sangre de los olvidados y que guarda el secreto de un hombre que nunca quiso ser encontrado. El carnicero del torso de Cleveland es el recordatorio definitivo de que, a veces, la justicia es solo un concepto abstracto frente a la realidad de una violencia que no tiene explicación ni castigo posible.